Hola, ¿cómo están? Miren, chequeando el teléfono, encontré un pasaje de la Biblia que la verdad el Espíritu me hizo querer hablarlo, querer hacer un video con respecto a él. Y se encuentra ahí en Romanos, capítulo 7, versículo 15 en adelante. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de esto? Se refiere a la naturaleza pecaminosa que vive en usted y que vive en mí. Porque dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Esas personas que viven arraigadas a la experiencia sensorial, esas personas que viven tan arraigadas a lo material. ¿Qué los hace estar arraigados a lo material, sino su naturaleza pecaminosa? Entonces a mí me llama mucho la atención porque Pablo se había vuelto consciente de su naturaleza pecaminosa, se había vuelto consciente de su inconsciente. Y eso es maravilloso. Sigue diciendo, y ay, bendito es tu nombre, Señor. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Definitivamente la ley es buena. La palabra de nuestro Dios es buena porque nos ayuda a hacer una división entre lo que es bueno y entre lo que es malo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Quién habla? ¿Qué parte de Pablo habla ahí? ¿Su naturaleza pecaminosa o su espíritu? Por supuesto que su espíritu, su alma. Este hombre estaba tan consciente de su naturaleza pecaminosa que ya había hecho la división entre bueno y malo. Y cuando tú haces eso, te das cuenta, vuelves consciente la naturaleza pecaminosa que vive en ti. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, los impulsos, los deseos, el apego. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque en muchos seres humanos, en muchas personas, su naturaleza pecaminosa o su identidad con el nombre y la forma los esclaviza y no se han vuelto conscientes que los domina en estos momentos es esa bestia, porque la misma bestia que se habla del Apocalipsis es esa misma naturaleza pecaminosa, es esa misma, ese mismo ser reptiliano de los que hablan ¿cómo se llaman estas personas? ¿Cómo se llaman estas personas? Se me fue el nombre. Estas personas que hablan de reptilianos y de toda la cosa, ya no recuerdo cómo le llaman a estas personas. Pero lo que les trato de decir es que esa misma naturaleza pecaminosa es nuestra parte reptiliana, es la bestia, es nuestro inconsciente. Y si hago lo que no quiero,
Continúa diciendo en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Gracias a la ley, es decir, a esto se puede dar cuenta. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, según su espíritu, según su buena inclinación, ese deseo maravilloso del querer hacer el bien y el querer hacer lo bueno. Pero veo otra ley en mis miembros, en la carne. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente o con la misma ley de la Torá, de la Biblia, o con lo bueno, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, y que lo lleva cautivo a hacer lo opuesto de lo bueno. Es cuando nos enojamos y perdemos el control. Es cuando tenemos miedo, o cuando ese cuerpo del dolor que está dentro de nosotros explota y por nuestra falta de presencia o conciencia de ser, nos dejamos ir arrastrados por ello. Entonces nubla nuestro pensamiento y nuestro sano juicio, y ya no somos nosotros, sino esa naturaleza pecaminosa. ¿Y qué sigue diciendo en el versículo 24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo librará de su naturaleza pecaminosa o de su deseo de hacer el mal? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Cuando se refiere por nuestro Jesucristo nuestro Señor, se está refiriendo gracias doy a Dios por el mérito que trajo nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y bueno, trae como título el pecado que mora en mí. Entonces me nació para hacer un video con respecto a esto, para que nos demos cuenta cómo Pablo ya había hecho este libro, mi gente. Este libro ayuda para que tú puedas hacer una separación entre lo bueno y entre lo malo. Y cuando tú logras hacer esa separación, logras darte cuenta que hay dos partes que dirigen tu vida. Tu naturaleza pecaminosa y tu buena inclinación, es decir, tu mala inclinación y tu buena inclinación. Tu naturaleza pecaminosa es esa misma bestia, ese es inconsciente, es el ego. Y tu buena inclinación, que proviene del alma. Cuando se habla en la parte de la Biblia, en donde Jacob le arrebata la primogenitura a Esaú, se está refiriendo en un estado más profundo a cómo el alma le arrebata la primogenitura a la mala inclinación. Entonces, esta es una invitación para que tú le arrebates la primogenitura. Es para que tú arrebates la primogenitura, tu mala inclinación, porque en estos momentos eres esclavo de tu mala inclinación. Tu mala inclinación es el mismo deseo y el apego a lo carnal y a la experiencia sensorial.
Ay, para esto he sido llamado. Para esto he sido llamado. Para llevar esta palabra a ustedes. Para recordarles que en este momento ustedes son esclavos de su mala inclinación. Para recordarles que ustedes necesitan arrebatarle la primogenitura a su mala inclinación, al pecado que mora en ustedes. ¿Entienden? Este libro les ayuda a hacer eso. Les ayuda a separar. Cuando ustedes separan, ustedes le están arrebatando la primogenitura a su mala inclinación. Porque ahorita el ser humano no es consciente de que son esclavos, de que quien rige sus vidas en estos momentos, de que quien lidera en sus cuerpos en estos momentos es su mala inclinación. De ahí depende su apego a este mundo. Entonces, vuelvo y repito, este maravilloso libro les ayuda a hacer esa separación. Y cuando ustedes logran hacer esa separación, cuando ustedes logran arrebatar cuando ustedes logran arrebatarle la primogenitura a su mala inclinación, se dan cuenta de algo maravilloso. Y eso se los dejo de tarea para que ustedes lo descubran por ustedes mismos. Porque eso ya me está pasando a mí. Bendito es su nombre. Que la paz de Abba Kadosh esté con cada uno de ustedes. Shalom.